tengo que ir porque estaré ocupado haciendo un... Ya. Charus. No, apenas. Bueno. ¿Qué temas vamos a tratar o cómo es? Básicamente lo que vamos a hablar es primero sobre lo que fue su investigación con respecto a la historia de acá del barrio. Por una parte resumida, por otra cómo fue el proceso de investigar, qué tan difícil fue encontrar los temas y todo esto. Por otra, sobre su vida, de cuánto tiempo lleva en el barrio, dónde estuvo antes, cómo fue todo el proceso de su vida, qué hace, todo eso. Y finalmente, cómo ve las perspectivas a futuro del barrio, de la asociación. Ya. Esos son los temas principales. Bueno. Entonces empecemos por... ¿Presentación? Ajá. Listo. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jairo Bolívar. Habito en el barrio Granjas de San Pablo. Por siempre he vivido acá, cercano a estos barrios, La Resurrección y San Pablo. Siempre he participado en las diferentes actividades en cuanto al entorno social, especialmente con jóvenes y con los espacios de participación. De alguna manera me he hecho un camino, un recorrido que me ha permitido decir que soy una persona conocedora de la localidad de Rafael Uribe Uribe y por lo tanto asumo como cierta corresponsabilidad en el sentido de pertenencia que deberíamos asumir la mayoría de habitantes de la localidad en medida de la riqueza que tiene este sector. ¿Cómo fue su proceso con las investigaciones de la historia del barrio? Bueno, obviamente uno nace en un sector, se cría, como me toca a mí, yo me crío aquí en el barrio, sigo habitando, y uno empieza en el entorno a conocer personas, acciones, sitios y anécdotas. Me tomé a la tarea de decir por qué suceden las cosas, quiénes son los personajes, dónde habitan, cómo habitan. En el entorno en que yo pues habito acá y obviamente si conozco a mis vecinos, conozco cuál es mi situación. Entonces me tomé a la tarea como de investigar acerca del barrio Granjas de San Pablo. Listo. Nos podría contar rápidamente una historia breve sobre el barrio y sobre sus fundadores. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo eran las personas? Bueno, el barrio Granjas de San Pablo aproximadamente hacia el año 45 viene tomándose estas montañas con diferentes personajes como la familia Suárez, la familia Verandia, la familia Murcia, los señores que han representado diferentes acciones acá. El proceso de este barrio comienza cuando, por diferentes razones, ya sea políticas, de condición social, económica, los personajes vienen de diferentes sectores del país a ubicar un sitio donde no los molesten tanto y donde haya situación económica que se presente para la situación que ellos traen. Entonces, llegando de diferentes países, de diferentes situaciones y sectores del país, ellos escogen este espacio como que es el apropiado en medida que es todavía sentido de campo. No hay sino calles, no existen calles, son caminos reales, son caminos peatonales y ellos empiezan a ejercer esa tarea de empezar a criar sus hijos, su familia, su hogar, a tener un asentamiento con una casa. Es así que
el barrio empieza su ejercicio sin tener tanto reconocimiento. A partir del año 61, cuando se supone fue la segunda invasión en Bogotá del sector del barrio Las Colinas, que es donde empieza de la Caracas hacia acá para abrir espacio a estos barrios, se empieza a dar reconocimiento a lo que es el barrio La Resurrección, el sector de las Lomas y Las Colinas, que es como más se reconoce. Los diferentes barrios otros, como es el Pesebre, como es San Pablo, como es Río de Janeiro, no son tan reconocidos, en medida que ya es un proceso después también, pero sí hubo habitantes antes del 60 aquí. Por lo tanto, no es tanto que se diga que el barrio nace en el 61, no, viene desde mucho antes. En ese caso, ¿cuál fue primero? ¿Resurrección o Granjas? Había habitantes en los dos sectores. Correcto. Más o menos hacia qué años fue todo el proceso de pavimentación de las calles y de los servicios públicos. Bueno, ese fue un proceso desde más o menos el 70, cuando empiezan a ejercer las juntas de acción comunal como tal y ya como organizaciones totalmente legalmente constituidas, que empiezan a hacer el ejercicio de gestión de los servicios públicos básicos, pero también de otras necesidades que la gente tenía, ¿no? Entonces ya no era no solo la pavimentación, no era el agua y el alcantarillado, sino era otras, por ejemplo, el cocinol, la gasolina, los diferentes expendios que había para en las casas poder tener sus alimentos al día. Entonces el carbón de palo, el carbón mineral, la leña y estos ejercicios que no son tan bien reconocidos, pero que hicieron parte de la historia de este sector. Igual que, por ejemplo, hizo muy buena parte de la historia los chircales de ladrillos, que aquí también hubo. ¿En esta parte también hubo? Sí, aquí hubo chircales en este sector. Correcto. ¿En qué época y cómo se desarrolló el proceso de la limpieza social aquí en el barrio? Bueno, desafortunadamente mi concepto con respecto a eso de limpieza social yo no lo concibo como tal, porque es que en ningún momento debe haber limpieza, y menos cuando es más exterminio de la juventud que busca diferentes opciones de vida, pero que también existen y existirá por siempre, que no siempre todo es color de rosa, ¿no? Los muchachos buscan qué hacer, pero desafortunadamente consiguen algo que puede ser lo más fácil o lo más cómodo para ellos, y entonces es delinquir de alguna u otra forma. Entonces, no es cierto, y yo tampoco concibo que necesariamente para exterminar con esta problemática sea acabar con la vida de los muchachos. Para eso nosotros desde hace muchos años también existe este proceso donde se convoca a los jóvenes a que tengamos una mirada objetiva con respecto a su participación en diferentes espacios. ¿Y hacia qué época se...? Bueno, eso fue como hacia el 80, 75-80, cuando nacen nuevas propuestas de participación social y política. Es así que hacia el 80 viene un proceso que se dice que fue ilegal en la medida en que fue insurrección de los muchachos con respecto a un partido político o una posición ya propiamente de insurrección. Entonces los muchachos se empiezan a participar ahí en esa época. ¿Se supo en algún momento qué grupo fue el que...? Bueno, aquí existieron dos corrientes. Existió el M19 y existió el ELN. ¿Y ellos eran los que lo hacían, o contra ellos iba o existieron otros grupos además de ellos? Pues existieron varios, o sea, esto de pronto llamarlo como el ejercicio político, pero también existían otros que eran como las pandillas, los muchachos que estaban en la calle, que estaban generando otra forma para más por el hecho de conseguir recursos, no por un asentamiento de una posición social y económica, sino pues ya por manutención o ya por gusto propio.
todo ese proceso, ¿hasta cuándo, hasta qué fecha va? Bueno, este proceso no termina, yo podría decirlo, aunque no con el mismo porcentaje de acción, pero sí no termina en la medida que esta mal llamada limpieza social aún continúa, aunque tampoco es que sea legal, ¿cierto? Y muchos sabemos que no, pero sigue en el ámbito. Fue una oleada entre el 70 y el 90 más o menos, como fuerte. Toda la década. Sí. O sea que alcanza como o sea que ya en esta década ya se cruza el milenio y ya se detiene el proceso. No es tanto que se detenga, sino que nacen otras propuestas desde las mismas ONGs que promueven la participación de los jóvenes. Entonces los jóvenes algunos toman la decisión de decir sí, apoyemos estas instituciones, participamos y ya no nos ven como los muchachos de la calle, como que somos la piedra en el zapato de las instituciones, sino que somos ya grupos organizados. Y no somos grupos organizados para exigir en contra de o para delinquir, sino ya con una propuesta diferente.